Buenos días tengan todos. Hoy, día primero del mes 5 de 2021. Vamos a comenzar esta mañana en el matutino de la adoración perfecta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Eso de que tuyo es el reino, el poder y la gloria, lo van a ver también en esta información del Señor que les traigo hoy, este día primero de mayo. Vamos a comenzar con... ¿Dónde está el dedo del cañón? Perdón esta interrupción. Vamos a comenzar, como dije, en esta pequeña lectura de que he sacado de pensamientos que el Señor me ilumina para que yo diga. Porque yo no quiero ser un siervo inútil, de tantos siervos inútiles que hay, que tienen doctrina por tenerla. Pero vamos a ver qué es lo que publico yo. Si es al pie realmente de las cosas que son correctas o no. En mi casa estamos de acuerdo que Israel se mantenga íntegro, pero que no esté de acuerdo con el integrismo religioso. Vamos allá. Digo esto porque los palestinos son los antiguos filisteos. Ellos son descendientes de Can, no de Sem. Y no abrazan los pactos de Israel, que son sin acepción de persona, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso vamos a leerlo. Cuando se hace uno ciudadano de Israel, debe ser porque abraza los pactos de Israel, no los pactos de otras deidades. Eso está claro en el libro de Números, capítulo 15, verso 15 y verso 16. Que Dios está expresando ahí que la ley de nuestro Dios es para todos, sin acepción. Cuando todos los pueblos que salieron, que eran cautivos en Egipto, junto con Israel, porque ya entraron con paz, pero vino un gobernante después que ya no entendió eso de Israel estaba creciendo mucho y había que atrocionarlo, encorvarlo, que encorve su hombro trabajando duramente. Eso significa opresión, esclavitud. Y todos los que estaban allí que Egipto había esclavizado porque de otros pueblos que había tomado y eso, salieron en el éxodo junto con Israel. Pero que cuando se forma el decreto de Dios en Israel, su palabra, su justicia, su ley, Él ordena
que ningún extranjero, que es decir, gentil, podía participar de las fiestas de Israel sin estar circuncidado. No lo podían. Tenía que circuncidarse el que quisiera y su familia, sus hijos. Fíjese hasta donde llega la mano del Señor. Aceptando sin excepción de persona las cosas. Pero esto le dan de largo. Los que dicen que ven. Pero mucha doctrina hay. Pero muchas cosas las pasan por alto. No se debe estar de acuerdo con el integrismo religioso. Digo esto porque los palestinos son antiguos filisteos. Ellos son descendencia de Can, no de Sem. Y no abrazan los pactos de Israel, que son sin excepción de personas, como ya les he dicho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a leer cómo se abraza los pactos de Israel en Efesios 2, 12 y 19. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, el Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Por eso esa ciudadanía que tiene Israel, que tiene los extranjeros, porque son de otro pueblo, son, como dije, descendientes de Cam, son filisteos. El hecho de que Roma, en el imperio de Roma, lo hayan nombrado palestino, no quiere decir que no sean filisteos, porque Israel, en esto que llamaron Palestina, siguieron siendo israelitas, judíos, de religión judía. ¿Por qué? Porque Judá era el que llevaba la voz de la fe de Israel, que fue tomado por ahí. El sacerdocio por Leví y doctrinalmente fue judía. Ahora, Israel, que ha sufrido sometido tanto en tantos lugares de imperios babilónicos, medios persas, que ahora son los iraníes. Los griegos fueron un imperio. Y Roma, imperio. Y otros imperios más pequeños, posteriores a Roma, como los musulmanes otomanos. Ellos no fueron sometidos al islamismo. En ningún momento Israel, según sépase bien la historia, nunca aceptó a los dioses que dominaban en aquellas épocas antiguas los distintos imperios. Siempre siguieron siendo israelitas. Los palestinos, los griegos, los romanos, los babilonios tenían sus distintos dioses. Hoy en día todos esos dioses están desaparecidos, e incluso los de los filisteos, que era dios Dagón. Existía el dios de los amorreos y todas esas cosas, de Quemos y otros más.
es el dios Zeus de los griegos, Poseidón, y todos esos nombres de dioses obsoletos hoy en día. Pero sin embargo, cambiaron la deidad los palestinos. No dejan de ser filisteos, por eso. Porque Roma los haya cambiado en el cuarto imperio declarado por el profeta Daniel. No dejan de ser filisteos, son palestinos. Mientras que Israel nunca ha cambiado su deidad. Nunca hemos cambiado la deidad, siempre seguimos judíos, israelitas. Elohim, Adonai, el mismo Dios siempre. Más los que cambian su deidad es porque esos dioses no eran positivos, como no siguen siendo. Ahora tienen otra deidad. Monoteísta, según dice en este tiempo de ahora la política. La religión católica es monoteísta. Israel es monoteísta. Pero esas deidades no son las que Dios puso. Entonces, como no son de Dios, no pueden estar aquí. Están porque nacen aquí. Son israelíes, sí, pero no tienen el derecho de ser ciudadanos completos en Israel, puesto que tienen otra deidad que no es la nuestra. La lucha que existe hoy en día en los partidos políticos, queriendo darle chance de que tengan derecho a la votación, más atrás tendrán derecho a hacer gobierno también, hacer un partido social israelíes, demócratas, musulmanes, porque ellos no cambian su doctrina. Por eso es que cuando se leyó ahí, son ciudadanos ahora que Dios le hace esa participación. Los que no han querido oír que en Amachía todos tenemos una unión, pero que hay quien está rompiendo esa unión, pues entonces son otra deidad diferente a la de Israel. Israel siempre se ha mantenido con la deidad que Dios determinó. Mientras que las otras han evolucionado, han cambiado sus conceptos religiosos. La volubilidad que no existe en el Dios de Israel. Porque el Dios de Israel siempre ha existido firme ahí, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los demás no tienen esa historia. La han formado a la cañona, pero no tienen fundamento real. Y todo el que está en Israel debe de cumplir los propósitos de Dios completos. Porque dice el Señor en Isaías 55, 11, como les he dicho, que toda la palabra que sale de la boca de nuestro Dios tiene que cumplir el propósito aquel para el cual Él las ha enviado. ¿Dónde está el monoteísmo católico, cristiano, protestantes, esos que cumplen con los parámetros que están establecidos de Dios para Israel, para su pueblo? Dios dijo que no le tuvieran envidia a Israel, sino que se adhieran a Israel. Donde hay un Dios que no es voluble y que todo lo informa. Tengan vergüenza y apréndanse eso. Y
que no hagan la broma los dueños del internet en borrar este desafío. Porque si la internet fuera mía, yo fuera apolítico y a religioso también, aunque tuviera religión, pero no tenía que mezclarla con el fruto de mi que me da el bien, que me da mi pan. No tenía que favorecer a una prensa, a un sector político, ni a un partido religioso. Así que tengan a bien esto que estoy hablando para todos en general. Como dije, si fuera mío, yo no iba a quitar lo que dijera nadie, aunque fuera mentira, aunque mienten. Pero sí hay que cantar las 40, como decimos. Hay que cantarlas, hay que hablar la realidad y ponerla en la balanza. Hace muchos años que Dios dijo esta frase. Dice, ¿quién es ciego como mi siervo, que ve y no advierte? Vamos a leer eso en Isaías 42. Vamos a empezar del verso 18 al 21, ¿no es? Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién ciego como el perfecto y ciego como el siervo de Dios, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Dios se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Amén. Siervo de Dios que ve, oye la voz de Dios y no advierte, no la habla, cierra su boca y deja que el mundo corra conforme Dios lo tiene establecido para el bien y para el mal. No, hay que atajar el mal. Y el mal se ve en la producción de mucha gente. Mucha gente. Hay que advertir. Los que vemos tenemos que advertir y no ser ciegos. Porque si no hacemos la advertencia de las cosas como son y las que se traen en mano, el rejuego, que no es lo que se habla, porque lo que se habla es bueno, es bonito, pero el fondo, ahí es donde está el detalle de la cosa. Vamos a hacer un análisis de estos partidos que hoy en día conocemos, de la izquierda, comunistas, de partidos democráticos, con un manto, como dice la palabra exactamente. No quiero decir esto porque esto no lo usan. Hablo de manto, que es vestirse de oveja, pero son lobos. Eso está en el Apocalipsis capítulo 13, verso 11 creo. Déjame el verso ahí, Apocalipsis 13:11. Sí, léelo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón.
Fíjense la simbología. Un cordero es un animal tranquilo para nosotros, caché. Pero que este cordero que está simbolizado ahí es el mismo comunismo, es el mismo falso religioso, es la misma falsa doctrina. Como cordero, porque el cordero es sencillo, no es un animal fiero, pero el aula es donde está el dragón. Hoy conocemos a China como el símbolo del dragón, humanamente, pero también conocemos al enemigo de nuestras almas como dragón, que es el que instruye a la humanidad haciéndola subversiva a las cosas del eterno Dios, de Dios nuestro Señor, Adonai. Entonces el hablar es como dragón, pero están revestidos de ovejas. Esto es más claro, ni el agua. Entregando. ¿Por qué? Ahora vamos a decir una cosa, antes de otras cosas que voy a decir. ¿Por qué en los Estados Unidos Biden lucha contra el islamismo, los musulmanes? ¿Saben por qué? Dios le dice a este siervo que está hablando, ¿sabe por qué? Porque el comunismo, la izquierda comunista, es contra el islamismo musulmán. Porque el islamismo musulmán es contra la derecha, contra la izquierda y contra Mazaltín el torero, porque ellos lo que quieren es gobernar ellos. Vienen como ovejas también a cualquier país y quieren operarse legítimamente como el derecho de hasta que se tumban a ese país y lo hacen musulmán. Esos ladrones que se meten en los montes a hacer guerrillas y qué sé yo, qué sé cuándo, a nombre de justicia, cuando cogen el poder político, son comunistas, obviando el derecho de todos los demás, arrancándole la vida a todo el que no es de ellos. Eso no es una evidencia exacta de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué Biden ataca a los países que incluso Donald Trump lleva siendo el elemento de la paz? Porque son musulmanes. Esa es la verdad, la cual no se dice que va. Eso es estropear su avance comunista. ¿Por qué? Porque el avance comunista con el dragón es contra el nivel político musulmán, el islamismo. Ambos pelean por su propio favor, sin ser derechos verdaderos. Pero es lo que está en la historia. La maldad. Mienten. Así dice la Escritura también al terminar el capítulo 42 de que yo dije de Isaías. Siembran mentiras tras mentira. El izquierdismo no lucha por el pueblo, sino por ser una cúpula gobernante. Ahí está el resultado de la izquierda. Mienten. Miente. Mentir. Mentir.
se encubren con un manto de ovejas y el lobo en su boca. Van quitando a uno para poner a otro y para quitar el legítimo. El ilegítimo. Porque el cuarto poder, la prensa y eso le dio a Biden la fuerza que no es de él. Porque el mundo va envolviéndose en maldad, como dijo Amachía. ¿Por qué? ¿Cómo lo dijo? De una manera que como los tiempos de Noé, que era un tiempo de que fue de destrucción según la historia. Quien la quiera negar, que la niegue, pero las instrucciones religiosas que no hablan de eso es porque no la tienen. Pero el libro más antiguo de todos los libros sí dice de la historia del diluvio. Dios transformó la historia en el primer diluvio. Por eso que lo entiendo por espíritu. El primer diluvio. En el segundo diluvio lo hizo también por agua. Y el tercer diluvio es de fuego. Y este fuego está representado en todas las actuaciones mentirosas de los hombres, incluso de la religión, de siervos de Dios que ve y no advierte. Pero conmigo no va eso. No soy musulmán. No soy de ese sentido ultraortodoxo ni nada de eso. Soy creyente. Porque creo a Dios. Dios creó a Machía para eso mismo que dijo allí en la ley. Para todos los pueblos. Para luz de todos los pueblos. ¿Y qué ha hecho las escrituras? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ir a todos los pueblos. Allá yo oigo las sandeces de un tal ministro Garrelly. Garrelly. Y todos ellos. Pero digo, Garrelly, que el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. Señor Garrelly, dígame en qué idioma no está la Biblia. Como dice la escritura, antigua nación y lengua. ¿En qué idioma no está la Biblia escrita? Para que diga usted que la Biblia, que el evangelio no ha sido predicado según dijeron evangelio. Que la palabra de Dios no ha sido predicada en el mundo entero. Porque Amachía mandó a los Mashihim, a los discípulos, ir por todo el mundo. Pero primero ir por la casa de Israel. Esa es la palabra que se dice de verdad en la Biblia. Porque la Biblia dice muchas palabras que no son de verdad, son de mentira. Son que las ha sembrado el enemigo. Lo que pasa es que ustedes no leen la Biblia correctamente. Y no sacan de la Biblia las palabras de Dios. Sino que hacen las palabras de su padre el diablo, como dijo Machía. Págana. Esa es la voluntad que hace según Dios, dice San Pablo a los tesalonicenses, segunda de la carta de Pablo, capítulo 2, del hombre de pecado y el hijo de perdición. A ese es el que escuchan. Eso lo dice Dios, a ese es el que están escuchando. No al verdadero siervo de Dios, porque el verdadero siervo de Dios es silencioso. Y le dice a cualquiera que Dios quiere sacar de esas entidades protestantes, católicas, y musulmanas y de lo que sea, que hay que obedecer los mandamientos de Dios. Amachía lo dijo. Es el verdadero maestro. No hay equivocación. No la hay. Porque él habló como habló Moisés. Moisés habló como Dios le indicó. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas han hablado en distintas épocas como Dios les indicó.
¿Dónde está la instrucción de las otras deidades? ¿Qué promesas hay? ¿Dónde están las promesas que puedan ser tan firmes como las de Israel? El enemigo de las almas de nuestra no tiene esas promesas que Dios ha dado, ni esas noticias de tiempo en tiempo que Dios ha hecho cumplir. Como dijo un príncipe de aquí Israel que ahora que está todavía gobernando. Está gobernando ahora en Israel, Netanyahu. Porque eso, de acuerdo a la antigüedad, son personas que gobiernan, son príncipes en Israel. No se confundan. Es así. No es como esa que dice el mundo, sangre azul, hijos de reyes y qué sé yo, qué sé cuándo. La aristocracia esa. No. Son príncipes de Israel, gobernantes de Israel, los reyes de Israel son príncipes. Son reyes, sin embargo, son príncipes del rey verdadero, el único rey, el único de la verdad, el único que todo ha hecho, el único que todo lo sabe, el único que no sé, que no deja de ver nada. Porque todo lo sabe, es todopoderoso. Ellos se cambian de sus dioses, como he dicho, el de los dioses que he mencionado, y otros millares de dioses de distinta gente que ya dejaron de ser, y otros que están ya involucrados ahí en el catolicismo, en esa cosa con las mentiras. Pero que verdaderamente se envuelven, como lo dice las Escrituras, se cumple o no se cumple. Por eso digo que es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque la bestia esta también es del mismo género. Hablando mentiras. ¿Por qué mienten, como dice la Escritura? Mienten. Porque se disfrazan con una cuestión que no es, para después que tengan la gobernación en sus manos, revertirlo todo. Que son la gente que en verdad se merecen que se aposte cualquiera y les rompan la cabeza de un balazo. Porque son contrarios a la realidad de Dios. A mí me han dicho que si yo soy mesiánico, ¿por qué no le tiro cumplidor de la ley? ¿Por qué no le tiro a las piedras a la gente que no está cumpliendo con la ley? Mi respuesta es muy sencilla. Digo, a Machía, ¿cuántas piedras le tiró a los judíos cuando le decían fariseos hipócritas por no cumplir la ley? No le tiró piedras. Los discípulos no le tiraron piedra a nadie. Pues en este tiempo de hoy yo no tengo por qué tirarle piedra a nadie, porque para eso está la ley que también llevaban los reyes, los príncipes de esa potestad de hacer cumplir ese tipo de ley. Entonces no deja de existir la ley, pero vemos que no debemos cumplir con esa ley. Esa ley hay quienes la deben cumplir. Y nosotros lo que debemos hacer es hablar, no callar, como he dicho. Hacer que abran los ojos y oigan sus oídos. Y yo estoy hablando de estas palabras de Isaías que Dios dio. La que muchos religiosos niegan. Y al profeta no se puede negar por ningún punto de lo que él haya dicho.
Hay muchos mesiánicos que hablan con mucha dulzura, oponiéndose a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay cosas en Mateo, San Mateo 1, 21 y 23. Hay una deformación ahí, una cosa que no está clara. Sin embargo, no la ven porque no estudian correctamente. En el verso 21 dice que el ángel le había hablado, que le puso el nombre a Jesús. Le puso el nombre Jesús. Y hoy en día los mesiánicos dicen Jesús. Una felonía. Pero cuando se lee el verso 23, ahí mismo está el detalle. Como se dice en Isaías, que su nombre sería Immanuel. Es decir, que es oculto su nombre, porque Immanuel en hebreo es Dios con nosotros. No es un nombre. Es un apelativo, un acrónimo, escrituralmente, gramaticalmente, es un acrónimo, una acronomía. Porque es una composición, Dios con nosotros, forma un acrónimo. Entonces, es decir, que ahí se ve que se niega, como se negó en la antigüedad, el nombre de Dios. Cuando Jacob, nuestro Israel, le pregunta al Espíritu Santo, que es el ángel de Dios, así como digo yo, es correctamente, al Espíritu Santo, que es el ángel de Dios, el mensajero de Dios, ¿cuál es tu nombre? Pero eso se refiriéndose al que lo manda a él. Porque Amachía dijo que el Espíritu Santo que procede del Padre, procede de él, es mensajero de él. El ángel le responde a Jacob: ¿por qué pregunta por mi nombre? Y él lo bendijo ahí, le echó la bendición, Yevarejeja Adonai. Le echó la bendición, pero no le dijo nombre. Cuando el mismo Moisés le pregunta, cuando viene el Señor, el ángel del Señor está hablando con él, le dice: ¿en qué nombre le digo yo a él que estoy? Cuando el pueblo me preguntare cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Tú le dirás: yo soy el que soy, me ha enviado. Eso está tergiversado en la última postura del mismo verso, que le pusieron Jehová al español. 4 letras en hebreo. Pero no se debe seguir mintiendo. Dios no tiene por qué darle al hombre pecador su nombre. Porque si el hombre fuera desde antes, desde la primer hombre Adán y la primera esposa Eva, y no hubiera comido todavía nada de lo que Dios prohibió, y fuera la generación nacida así, si no fuera pecador el hombre. Si no fuera pecador el hombre. Pero ya de ahí para acá, ya se hizo pecador el hombre. A lo que Dios por misericordia siempre ha hecho promesa. Si tú cumples conmigo, si tú cumples con mi pacto, si tú cumples con mis pactos, porque la ley tiene muchos incisos, tiene muchos incisos, tiene muchas determinaciones, que los animales limpios, que el bautismo, que el casamiento, que tal. Muchas cosas rituales que hay que cumplirlas. Mientras que otros ritos estaban determinados que iban progresivamente hasta que se cumpliera aquel que ya estaba prometido desde antes de la fundación del mundo.
Por eso también mienten cuando leen las escrituras los cristianos, esos protestantes. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Señores, un siervo de Dios de los de antes, desde el tiempo de Amachía, su Mechejín, Yohanan, Juan, ahí el Señor está diciendo que hay una sola resurrección. Una sola. Vendrán los ángeles a levantar los muertos. ¿Dónde entonces Dios se llevó el alma de esa persona? El alma de esa persona posa en un lugar de la tierra, no en el infierno. El infierno es un lugar de tormento. Ya tiene la tormenta de estar muerto físicamente. En la muerte segunda es donde está el infierno. Porque Dios no es injusto. No es injusto. Si lo digo yo que soy humano, dígame que pueda pensar Dios, que es el que todo lo sabe y todo lo piensa desde hace de millones de años. Dios tiene pensado siempre una cosa antes que suceda. Entonces los muertos de Cristo no son resucitados primero, no, Señor. Es como se dice allí en el siervo del Señor San Juan. Antes de todos estos siervos que se dicen que son cristianos, pues aquel que sí es de Cristo, del Mesías, digo, en el capítulo 5, versos 28 y 29, como siempre les he dicho y lo repito y repito, sin que mi lengua se canse. Hablará la resurrección, vendrán y se hará la resurrección. Que van a ir para el cielo según el rapto. El rapto es una contraposición a lo que Dios dijo anteriormente. Pablo dijo, si un ángel o nosotros predicaremos otro evangelio del que ya ha sido predicado, es un anatema. Es absurdo. No es correcto. ¿Y por qué? Si es que lo dijo Pablo, entonces ¿por qué lo dijo? Porque allí, como dijo el Señor ahí en segunda de Tesalonicenses. Primero, ¿no? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. Que fueron entregados a operación de rol, pero hay una palabrita antes, que Dios los entregó a operación de rol. O sea que Dios los entrega a otro señor, el cual el Señor Amashia dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, porque los deseos de vuestro padre queréis cumplir. No, los que el Señor ha determinado. Por eso Pablo dijo que el evangelio que ha sido predicado anterior ese es el que hay que oír. Y el anterior es que viviremos en la tierra para siempre, porque para eso Dios la formó. Y tiene que volver como era al principio. Muchos quieren ser de la iglesia primitiva, como dicen iglesia. Iglesia es una palabra griega, no israelita, no es judía. Quieren ser como el pueblo de Dios, como la congregación primitiva, que es lo que quieren decir. ¿Pero de qué manera? Si Amashia dijo, guarden los mandamientos. ¿De qué manera? Se jactan diciendo que creemos con el corazón. Pero si es que en Jeremías está dictando Dios que cómo se cree con el corazón, que es guardando la ley, porque Dios la imprime allí. Si no está, es porque tú no eres de Dios. Entonces son falsos creyentes, como dijo Amashia en San Mateo 24. Falsos cristos. Es decir, falsos mesías, porque pues era un Cristo. Porque es el verbo el mismo verbo de lo mismo en cualquier idioma. Ungido. No Salvador, sino ungido, que se parece al verbo Salvador. Pero Salvador es Dios, no Amashia. Porque Dios amó al mundo para darnos a Amashia. El que lee bien las escrituras dice, Dios dio al mundo a Amashia para que salvarnos. ¿Pero quién? ¿Nos salvó Amashia? No, nos salvó Dios. Que lo entregó y lo levantó
Si no lo hubiera levantado, entonces estamos creyendo en un muerto. De balde entonces es la predicación del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios. Eso está en Romanos 4, terminando los versos ya en resumen. Vamos a leer Romanos 4. Romanos 4, de 23 a 25. Léelo ahí, porque es bueno rectificar y rectificar y rectificar. Y metérselo bien por la cocorotina a todos estos creyentes, a ver si alguno de ellos pueden levantarse. Los directores religiosos es difícil. Romanos 4, del 23 al final. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos el que levantó de los muertos a Mashiach, el Mesías, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Ajá. Gloria a Dios. ¿Quién lo levantó de los muertos? Se levantó solo. Todo lo que usted lea de ir para allá sobre eso, que se levantó, pégale al cuño que están equivocados. Lo levantó de los muertos, eso sí. Amén. Dios levantó a Elías y lo llevó al cielo. No lo raptó ni una cosa de esa. A Mashiach lo tomó arriba, dice la Escritura, y eso yo lo creo así. No que lo raptó Dios ni nada de eso. Esa palabra de rapto la pusieron ahí, una felonía. En todo tipo de capítulo y de verso de lo que se trata es una felonía. Exceptuando a la tribu de Benjamín, creo que es esa, la que se quedó sin mujeres por los robos de los filisteos que hacían a los israelitas en aquellas épocas. Todavía no se llamaban Palestino. todavía no se llamaban palestinos. Los ataques que le hacían a Israel se llevaban la flor de la juventud, de las hembras, y dejaban a los israelitas sin mujeres. Y los demás tribus de Israel tomaron el acuerdo de que sus hijas fueran a danzar y qué sé yo, para los campos, qué sé yo, y ahí salían los de Benjamín y se llevaban a las muchachas. Eso sí se llama rapto. Pero el rapto lo hacen los hombres, no Dios. Determinaron eso, pero fue para que no se perdiera la tribu. Es una buena idea, es hermanable, es constructiva. Pero no fue Dios que hizo el rapto. Ahí se podía llamar rapto. Pero si ellos se le habían cedido para que ellos lo hicieran, se entiende como una cosa así, como palabras raptas si se quiere, pero no es rapto. Tampoco se podía decir rapto, sí, como digo. Pero que eso de San Mateo 11:12, eso no está claro de ninguna manera. El reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Nada de arrebato. Lo obtienen. Lo consiguen haciendo fuerza. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué motivo hacer fuerza? Porque el hombre humano lo primero que tiene es el pecado. Es hacerse daño a ellos mismos y el daño a los demás. Ya con eso ya una iglesia profana llena de pecados, de faltas a la ley. ¿Qué es lo que es el pecado? Lo dice el siervo de Dios. Es el fraude a la ley. Es cometer la transgresión. Malversación, hacer cosas que no están correctas con la ley de Dios. Se va a llevar esa iglesia llena de pecado para arriba. Qué bien. Mientras que el otro lado está diciendo que el reino de los cielos no es de sangre, de carne y sangre. Está diciendo que es de la tierra.
La carne y la sangre es de la tierra, y ahí es donde va a reinar el hombre, y ahí es donde va a reinar el Mesías, porque es hijo de hombre. Hijo de Dios es un titular. En Isaías 9:16 dice, el principado sobre su hombro del rey. Príncipe del rey aquí. Es Mesías en toda la tierra. Que vendrán de mes y mes, de sábado en sábado. Eso está sucediendo. Dios no ha sido dejado de leer los sábados en la sinagoga. Ha dejado de ser leído el libro de la Torá en la sinagoga, en las diásporas, en todo el mundo. No, ¿verdad? ¿Dónde están los libros de Dagón? De Zeus, de Júpiter, de de dioses. ¿Dónde están? ¿Dónde está el provecho? ¿Dónde está la realidad? No existe. Aunque se esfuerce porque está en nuestro tiempo el catolicismo y ese cristianismo, eso no existe delante de Dios, sino está esto que estoy afirmando yo y que pienso que hayan otras personas que lo estén haciendo también. Y que por eso yo digo, este programa debe ser transmitido a otros idiomas. Esto es libre. Esto no tiene objeción de nada, de lucro, de nada. Es un pequeño esfuerzo de interés por ser fiel a Dios y por que darle el verdadero entendimiento de lo que Dios es. Que Dios tenga piedad y misericordia y puedan entender esto. Los desentendidos y los que son ciegos y sordos, aún viendo, como dice ahí, como he leído en Isaías. Doctrinarios, mentirosos, políticos farsantes. Que Dios les dé victoria es nuestro deseo. A Donald Trump. Y que reine allí el Partido Republicano Democrático. No esos falsos partidos comunistas llamados democráticos. ¿De qué? Democracia de su cúpula. Y del otro que está ahí, del Biden ese, celebrando las cúpulas, no al pueblo que está pasando miseria, enfermedades, mandando sus estudiantes de medicina, que se lleva a otro pueblo. Sobrante, como dijo Fidel, que yo sí me la conozco bien. Sobrantes de lo que es de sobras de Israel, del país, de Cuba, ahí, para esos países. ¿Para cuáles? Para los que están en guerrillas, peleando con los gobiernos legítimos, hechos, dados por el pueblo. Cuando ya no es legítimo, porque se ha torcido al beneficio monetario, porque todos se buscan de forma de buscar la moneda, pues ahí el pueblo tiene el derecho de tumbarlo también. El pueblo debe ser uno solo, no debe ser uno de un partido y otros de otro. El pueblo debe ser uno solo. Concesionar con aquel que verdaderamente dice y hace verdad. No es que la dicen para no hacerla, para cambiarlo todo. Como ya les he dicho, lucha contra el islamismo, pero no lucha contra la China. Porque la China es comunista, porque ellos son comunistas también. Están callados y disfrazados. Pero como el islamismo no es comunista, pues entonces hay que luchar contra ellos. Porque el comunismo lo que quiere es, en vez de hacer el islamismo, sean el comunismo. Y ninguno de los dos son buenos. Todos son derrotador de los pueblos, aprovechador y sinvergüenzas.
Lo cambian todo. Se apoyan en los que fueron patriotas antiguos para cumplir con sus propósitos, según dice la misma palabra de Dios. Que Satanás y sus ángeles se convierten disimulando verdades para cumplir con sus propósitos. Sus propósitos están dentro de su negro corazón. El vidén y la pelufa esa y la otra. Engañadores con sus risas que son de dentro, sí, de lo que tienen, de la hipocresía que tienen dentro de su corazón. Entonces, el izquierdismo no quiere el bien, quieren que sean, porque son israelíes los de aquí. Pero si la doctrina, como dije, no es la misma, no pueden ser ciudadanos perfectos. Son ciudadanos con defectos. Que Israel, cuando ha ido a todas las diásporas en otro mundo, han pertenecido a las políticas de ese país, que le han parecido mejor este que el otro, pero de aquellos, no de ellos. Ellos no han creado, pero estos traen un propósito para sí, para después que agarren, no soltar nada. Cuando agarren el sartén por el mango, ya no lo sueltan. Todo lo que se fría ahí es para ellos. ¿Acaso es mentira que los hijos de Fidel, los hijos de Raúl, entonces, tienen yates y viven gozosos y tú los ves muy oriundos en otros países, paseando en otros países que se ven por internet, se ven en televisión, todo? La prensa, ¿qué dice de eso? La prensa se calla y ponen sinvergüenza a gobernar. Los medios de prensa se tragan la lengua. Y entonces ellos, los hijos de Hugo Chávez, los títeres esos de Maduro, todo eso. Sí, ellos sí, porque los sueltan para allá para que ellos no tengan problemas. Y para que no tengan la miseria. Mientras que ellos están pidiendo que le quiten el obstáculo de los embargos americanos. Pero un país que le entra tantos productos de otros lugares, que sé yo, que sé cuándo, y pueden hacer hoteles y todas esas cosas, y tener yates, y tener buenos carros, esas cosas, eso tiene algún obstáculo. No hay embargo, ¿Dónde está el embargo? ¿Dónde están los embargos? En la canallada, en la cúpula política, en el cambio. Que Martí ofreció una cosa y que Fidel la cumplió, que la cumplió la revolución. ¿Qué cosa? Ya eso no es revolución, es robo. Revolución es lo que es. Cambiaron todo. Eso no es de los mambises. ¿No? Eso no lo prometió Martí, ni tampoco por el otro lado. La revolución bolivariana del Maduro. Bolívar, Simón Bolívar tampoco. Ni el otro de Argentina, ni de ningún patriota de los antiguos. Lo que hicieron después, sí se apoderaron para enriquecerse también. Esa es la traición. A Atún no le hacía falta si Atún era riquísimo, o es riquísimo. Pero quieren hasta quitarle todo eso y dejarlo, ni de basurero lo quieren dejar, vaya. Porque lo quieren eliminar completo. Claro, porque les estorba. Porque ellos saben su maldad. Y a todos ellos les estorba la claridad de Trump. Les estorba porque ellos de lo que tienen en su mente es una negrura tremenda. Para destruir a los Estados Unidos, que han sido siempre tan generosos con los demás. Pero claro, como tenían centrales en Cuba, como tenían propiedades en Cuba, para darle a comer cubanos.
También. Porque si yo tengo una mina y tengo 30 trabajadores en ella que están sacando el mineral y que tengo 10 camioneros con camiones para transportar el mineral y que se lo estoy entregando a una fábrica que lo reinvierte. ¿Cuántos obreros trabajan de eso que he tenido yo, que Dios me ha dado a mí, la oportunidad de tener ese mineral que está en la tierra, que no es de nadie, está en la tierra como hacían la gente buscando el oro y todo eso con los diamantes, qué sé yo, buscando. Ah, sí, está bien. Pero no con robo, no con hurto. No que estés buscando tú un diamante, tú tengas 20 diamantes y yo venga y te los quite. Los Estados Unidos iba progresando en riqueza, según las estadísticas, caballero. Y ya la va eliminando por ir contra Trump. Por clavar leyes para quitar las que fueron hechas por los patriotas. Por gobernantes que tienen honor antiguamente. Para estos que gobiernen hoy, querer ser el ministro y el dueño de todo. Para destruir a todos los demás que quieran y se les meten en medio. Que Dios tenga piedad y misericordia. Y que salga a la luz en los Estados Unidos. En Bolívar, en Venezuela y en Cuba. Que lo que dice Alexander Otaola, que se ve familias en Cuba sin tener una asistencia médica correcta, de tantos médicos que manda a otro mundo para buscar los dólares. Si ganan $7,000, darles 1,000 o menos de 1,000 y cogerse el resto ellos. ¿Dónde están los embargos? Si esos son los principales. Que les quitan ellos. Ah, porque ellos le dieron gratis el estudio. Pero si ya te lo están pagando. Te lo han pagados. Porque puede ser que tenga un límite eso, habiendo honestidad. Y aquellos puedan tener, por la ciencia médica, puedan tener también una oportunidad de tener lo suyo, propiamente, su auto, su casa, el bien de sus hijos, que puedan desarrollarlo. Eso es una verdadera revolución. Pero ¿dónde está? Nada más que los hijos de los directores del país, de la cúpula. Señores, por favor, no sean tan sinvergüenza. Ahora, que las autoridades de los Estados Unidos y las de aquí, de Israel, y las demás no permitan esa sinvergüencería. Las autoridades están para respaldar a los pueblos, no a las cúpulas gobernantes. Ni una cosa mala de esa que le han inyectado a Trump ha sido verdad. Sino que se han puesto lo que han hecho ellos y se lo han cargado al otro. Por eso, que tengan la oportunidad de verse y que vuelvan atrás la gente, que tengan vergüenza y rectifiquen sus errores cometidos. De darle auge a aquel que no sirve para destruir incluso a su propia familia después.
porque después no pertenece a la cúpula, eres sí, pero no, esto no, y te quitan del medio. Así que Dios tenga piedad y sepan entender estas cuestiones que les explico en el nombre de Mashiach, enviado de nuestro Dios, príncipe de nuestro Dios, que yo hablo, verdadero, no esos falsantes que se dicen mesiánicos, con un bigotón grandote así, canta muy bonito, canciones en hebreo. Y lo que Dios mandó que no le toque, que no te perjudique, que la barba está fea, déjala fea, no te la estés recortando tampoco, que se puede hacer con no sé con qué tipo de cuchillo, la pueden hacer, que sí, están autorizadas a hacerla, pero ¿quién la autoriza? ¿Dios o el hombre de pecado que traiciona a Dios? Porque se dice que no la dañes, y si tú la estás dañando, y si tú la cortas, ¿qué le estás haciendo? ¿Qué cosa es dañarla? Ah, no, lo que a ustedes les parece, no, eso es dañarla. Yo entiendo que así, a Dios, no la toques, déjala así, déjala que crezca. Déjala fea así para el hombre, pero es bonita para Dios, porque tú estás cumpliendo. El bigote, si quieres, quítatelo. No está dictado, pero la barba sí está dictada en el mandamiento. Que no te dejes los choronguitos esos, porque te dice no dejes crecer tu cabello, recórtatelo. Y tampoco te lo recorten redondo como están haciendo ahora la mayoría de la juventud, recortándose así en redondo la cabeza así, tácata, y te dejan un redondel arriba, rácata, y ya, ¡ay, qué lindo están! Eso es orden diabólica contra el mandamiento de Dios. Arrancaron los discípulos espigas comiéndosela con las manos. Los discípulos tuyos hacen, los fariseos, seduceos, eso, comen sin las manos sin lavar. Condenando a los discípulos porque estaban haciendo eso. Comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, sino lo que sale de dentro de su corazón. Los hurtos, esto, el falsear la ley, todas esas cosas que es lo que estaban haciendo ellos. Ellos tienen hambre, están arrancando las pies, comiéndose las crudas. ¿Qué hizo David cuando tenía hambre y lo suyo? Claro que el sacerdote le propició los panes, que no eran lícitos comerle a la población, sino solo los sacerdotes, y fueron sin culpa. Pues ellos estaban ahí sin culpa también, por eso es que Mashiach dice que comer con las manos, eso no contamina al hombre. Y llegan los fraudulentos llamados cristianos y dicen, ve que se puede comer de todo, aleluya, que se puede comer de todo. No, eso no fue lo que se dijo ahí. Eran espigas lo que se estaban comiendo. Y no estaban comiendo ni cucarachas, ni langosta, ni camarones, ni conejos, no estaban comiendo nada de eso, ni siguieron comiendo ninguno de ellos. Ahí está cuando Pedro ve el lienzo. Pedro mata, ¿y cómo le están diciendo de arriba? Quien le está mostrando el lienzo son todo animal terrestre. Todo. Pedro mata y come. Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Ni limpia. ¿Qué dice Pedro ahí con eso? Que él era vegetariano, no comía carne. No se preocupe, que el vegetariano siempre se la arregla dentro de los parámetros establecidos. Eso es así. Y pasaban hambre.
por no comer cualquier cosa. Tenían que arrancar las espigas, las arrancaban. Pero no se comían un animal inmundo. Aunque tuvieran hambre. Pero que yo le he oído a los testigos de Jehová. Que comen perro y toda esa cosa. Porque no se van a morir de hambre. Y que eso ya está limpio todo ya. Qué verdad más grande dicen estos estúpidos, Ellos no digan palabras estas. ¡Oh! Se horrorizan con las palabras esas que digo yo. ¡Oh! Horror. Y el horror está en lo que ellos hacen, no en lo que yo digo. Que el Señor tenga piedad y misericordia. Escuchen la bendición para todo el que quiera ser fiel y ser verdadero ciudadano de Israel, cumplidor con los mandamientos, con la justicia de Dios. No importa que los demás, que Israel te rechace, que te rechacen los demás doctrinarios. Tú solo, hazte así como dice la Escritura, solitario, obrero solitario, reparador de portillo, como se nombra ahí en Isaías. Tomen ahora la bendición. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y hágate misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. En nombre de Mashiach. Amén.